En esta tercera y última parte del tutorial de MapReduce vamos a hacer una práctica en Python. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Como dijimos en el video pasado, la parte programable, lo que nosotros realizamos es el mapper y el reducer, y eso es lo que vamos a implementar. ¿Okay? Vamos a realizar un ejemplo de un mapper y un reducer en Python. El problema dice lo siguiente: necesitamos saber cuántas veces aparece cada una de las palabras en un texto. ¿Okay? Entonces básicamente tenemos que, con el modelo de programación MapReduce, contar cuántas veces aparece una palabra en un texto. Y vamos a ver cuál es el enfoque que le da MapReduce a la solución de este problema. Entonces, asimismo yo quiero resolver este problema por procesamiento distribuido. Entonces yo tengo que subir mi data, que en este caso va a ser el archivo de texto, los archivos de texto que quiera procesar, mi mapper y mi reducer, que lo vamos a implementar en un momento. Tengo que subir todo eso al HDFS. ¿Sí? Entonces, supongamos que este es mi data. Yo sé que es un dataset muy pequeño y que parecería tonto procesar este problema utilizando un sistema distribuido, pero se lo realiza con un dataset pequeño por fines didácticos, para que se pueda entender mejor. Muy bien, entonces recordemos cómo era el modelo MapReduce. ¿Qué era lo que hacíamos con ese data? Ese data era recibido por los mappers, ¿okay? Y los mappers tenían que procesar esa data y convertirlos en un par clave y valor. ¿Ok? ¿Y cuál va a ser nuestra clave y cuál va a ser nuestro valor? En este caso, el enfoque a MapReduce que le vamos a dar dice que la clave la vamos a hacer cada una de las palabras. ¿Ok? Y el valor va a ser la aparición de esa palabra. No la aparición en todo el data que está analizando ese mapper, sino simplemente la aparición de esa palabra, que en este caso siempre va a ser 1, porque si encontramos la palabra quiere decir que apareció. Entonces nuestro mapper va a realizar un proceso más o menos que va a tener salidas como estas. ¿Ok? En este caso, ¿cómo yo he hecho la división de la data? ¿Por qué la he hecho en dos mappers? Bueno, en este caso la data es lo suficientemente pequeña para que sea procesada por un solo mapper. ¿Ok? Pero por fines didácticos he dividido la data de esta manera para que esta porción de acá se procese en el mapper 1 y esta porción de acá se procese en el mapper 2. Recordemos que estos procesamientos son paralelos, o sea, se realizan al mismo tiempo. Entonces, como vemos aquí, hola aparece una vez, como, una, estás, una. Aquí debería ir casa, amarilla, estás, en, como, por, ello, tenemos. Y entonces todas con el valor de aparición 1. ¿Ok? Asimismo en el mapper 2, casa 1, como 1, hola 1, tenemos 1. ¿Ok? En este caso el ejemplo es muy sencillo. El ejemplo que estamos realizando es muy sencillo. Y esto, los mappers, recordemos que las salidas de los mappers se van a ordenar por clave. ¿Ok? Esta de aquí sería la salida completa de los mappers, ordenadas por clave. Como son strings, están ordenados alfabéticamente, en orden ascendente. Entonces amarilla 1, casa 1, casa 1. Ok. ¿Y cuál va a ser el trabajo que van a tener los reducers? Como muchos están intuyendo, el trabajo que tienen los reducers básicamente es compactar estos pares clave-valor. ¿Ok? Para que ya no sea 1, 1, 1, sino que por cada palabra compacte cuántas veces aparece esa palabra. ¿Ok? Entonces una vez que los reducers han terminado su procesamiento, produce los resultados. Nos bajamos los resultados. ¿Y cuáles son esos resultados? Los podemos ver en este segmento de la diapositiva aquí. Esto es lo que devolverían los reducers, ya el resultado que era lo que nosotros queríamos en nuestro problema inicial. ¿Ok? Entonces amarilla 1, casa 2, como 3, ello 1, en 1, entonces 1, estás 2,
hola 2 por 1, tenemos 2. Una vez explicado el problema, ahora procederemos a realizar la implementación de nuestro mapper. Lo primero que vamos a realizar es importar una librería. Esta librería se llama sys, referencia system. ¿Okay? Esta librería nos va a servir para poder leer la entrada que recibe nuestro mapper. Y recordemos la entrada que recibe nuestro mapper. La entrada que reciben los mappers es la data tal como es. Entonces, aunque suene un poco tonto, supongamos que tenemos este archivo subido a nuestro HDFS. Sé que es un archivo pequeño, que no es necesario utilizar sistemas distribuidos para procesarlo, pero por fines didácticos vamos a suponer que yo tengo este archivo en mi HDFS. Entonces, este archivo, esta es la entrada que recibe mi mapper. ¿Ok? Entonces, yo tengo que leer esa entrada, y para leer la entrada voy a utilizar un lazo for como si estuviera leyendo un archivo de texto. Solo que ahora leo sys.stdin, que esto me devuelve la entrada. ¿Ok? Que es el archivo que vimos anteriormente. Entonces, como si estuviéramos en una materia introductoria de programación, vamos a hacer un strip para eliminar los saltos de línea al final de la línea. Vamos a hacer una lista de palabras donde yo voy a tener cada una de las palabras en mi línea. ¿Okay? Haciendo un split por el carácter espacio. Entonces, recordemos lo que yo tengo que hacer con mi mapper. Tengo que analizar cada una de las palabras que se encuentran en esa línea. Entonces, por cada palabra en mi lista de palabras. ¿Qué es lo que tengo que hacer por cada palabra en mi lista de palabras? Tengo que producir una salida. Y recordemos que la salida de los mappers es un par clave-valor. ¿Y cómo podríamos hacer que esto devuelva un par clave-valor por cada palabra? Simplemente que la clave sea la palabra y el valor sea cuántas veces ha aparecido esa palabra. En este caso sería 1, porque la he encontrado una vez. Entonces, para realizar salidas en Python, el modelo MapReduce se lo realiza utilizando el print, como si estuviéramos imprimiendo por pantalla. Entonces la salida le voy a dar un poco de formato, ¿okay? Utilizando lo que se llama placeholders, ¿okay? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Básicamente estoy utilizando estos placeholders que van a tomar el lugar de estas dos variables, ¿no? Entonces voy a poner la palabra, que en este caso la primera palabra sería hola. Estoy separando el par clave valor por una tabulación. Entonces hola, tab. Y lo siguiente que voy a poner será cuántas veces encontré esta palabra, que en este caso será 1, obviamente. Listo, entonces en la siguiente palabra, como 1, estás 1, casa 1, terminaría esa iteración de aquí, este for de aquí, y leeríamos la siguiente línea, que en este caso sería amarilla, estás en como, y haría exactamente lo mismo. Ya hemos revisado nuestro mapper. Como podemos ver, es un código bastante sencillo. No es nada del otro mundo realizar un mapper en Python. Por eso mismo escogí Python como el lenguaje para realizar esta práctica, porque aquí se puede ver la esencia de lo que es un mapper y lo que es un reducer. Es un lenguaje muy fácil de leer. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a implementar nuestro reducer. Asimismo, el reducer importamos la librería system. ¿Ok? Y tenemos que leer la entrada que recibe el reducer. Pero ahora nosotros nos preguntaremos, ¿cuál es esa entrada que recibe el reducer? Recordemos la entrada del mapper. Recordemos la entrada del mapper. Esta aquí es la entrada que recibe el mapper. Y esto fue lo que procesamos en el mapper. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos devolvieron los mappers? Los mappers nos devuelven, recordemos, pares clave-valor ordenados por clave. Como podemos ver aquí, la clave es un string, entonces se ordenan alfabéticamente. Y esta salida de nuestro mapper
esto aquí va a ser la entrada de nuestros reducers. Ok, entonces básicamente vamos a hacer lo mismo. Vamos a leer cada línea de la entrada. Ok, vamos a hacer un strip de cada línea para eliminar el salto de línea. Y vamos a obtener el ítem y el count de cada una de las líneas. Y para eso vamos a hacer un split de la tabulación. Un split a partir del carácter tabulación. Ok, entonces en esa línea la primera iteración se asigna ítem amarilla y a count se le asigna 1. Muy bien. Ese count lo tenemos que tratar como que fuera un entero, porque queremos ir agregándolo a un contador. Entonces, recordando cómo está implementada la salida de nuestro mapper, vemos que la salida es un string. Ok, entonces acá tenemos que convertir ese contador de string a un entero, y lo voy a hacer dentro de una sentencia try, except para en caso de obtener algún error durante la ejecución del programa por esta conversión de tipo, el programa no se caiga, sino que continúe a la siguiente iteración. Ok, entonces ahora, ¿qué más debo hacer? Recordemos el foco inicial de nuestro problema. Lo que teníamos que hacer era ver cuántas veces se repite una palabra en un texto. Supongamos que ya tenemos resuelto el caso de la primera key, que es amarilla, y vamos a la siguiente, que es casa. Entonces, analizamos esta casa 1, ok, y tenemos casa 1. Luego vamos a la siguiente y nos damos cuenta que tenemos de nuevo la palabra casa. Casa 1. En este caso, yo voy a tener que tener un contador para que me vaya contando cuántas veces va apareciendo esa clave. En este caso, cuando yo lea esta línea, debo tener que casa es 2. Entonces en mi código me falta crear una variable en la cual yo voy a tener el ítem, o sea la palabra, y el contador de esa palabra que yo tengo ahorita guardada en este momento, que en este caso era casa. Entonces, si el siguiente par clave valor tiene como clave la misma palabra que yo estaba analizando antes, es decir, si current item es igual al item, lo que yo tengo que hacer es aumentar el contador. Ok, entonces voy a escribir eso. Si current item es igual a item, lo que yo tengo que hacer es que a la cuenta de ese item tengo que agregarle la cuenta que he encontrado ahorita, que en este caso, como siempre es 1, yo le hubiera podido aquí haber puesto 1 directamente, pero para hacerlo de una manera más general le voy a poner count, que es lo que obtuvimos acá. Muy bien. Ahora, eso pasa si la palabra es igual, sigo aumentando el contador. Pero ¿qué pasa si ahora la siguiente palabra que me encuentro es una palabra diferente? En ese caso, yo tengo que hacer la salida. Tengo que imprimir el resultado para que no se pierda, obviamente. Entonces, una vez que me encuentro con una palabra diferente, yo tengo que enviar la salida de que casa se repitió 2 veces. Y no solo tengo que enviar la salida, sino que ahora tengo que actualizar mi variable current item y current count, porque ahora current item va a ser otra palabra. Muy bien, entonces caso contrario, como dijimos, voy a hacer la salida, y para mantener homogeneidad voy a hacer una salida parecida a la de nuestro mapper. Ok, entonces current item con current count. ¿Y qué más dijimos que teníamos que hacer? A current item tenemos que asignarle el item en el que estamos ahorita, y a current count le asignamos el count en el que estamos ahorita, que igual que en antes pudimos haberle asignado directamente 1 por cómo está implementado nuestro mapper, que siempre va a devolver 1 en este caso, pero para dejarlo de manera generalizada lo vamos a inicializar en count. Pareciera que todo estaba bien, pero aquí se me presenta un problema. En la primera iteración, current item es none,
Y en la primera iteración, item va a tomar el valor de amarilla. Y obviamente none no es igual a amarilla. ¿Y qué es lo que va a pasar? Voy a producir una salida que me va a imprimir none y 0. Y eso no es lo que yo quiero. Yo no quiero tener una salida none. Entonces, para evitar ese caso que solo ocurre en la primera iteración, voy a preguntar, antes de hacer la salida, si es que current item no es none. ¿Qué se lo puedo hacer con esta sentencia? Muy bien, y voy a poner aquí como comentario que esto es para la primera iteración. Y parecería que nuestro mapper estuviera listo, pero hay algo que no hemos tomado en cuenta. Así como hicimos una validación para la primera iteración, en la última iteración también sucede algo interesante. Por ejemplo, estamos en el ítem tenemos, vamos a la última línea, encontramos de nuevo tenemos. Entonces mi current item será tenemos y mi current count será 2. En la última línea se va a ejecutar esta sentencia de aquí, porque la palabra es igual. Y luego ya saldría del for. Pero en ningún momento he hecho una salida de este último item. Porque en la última iteración de lazo for entramos a esta sentencia. Por lo tanto, una vez que salimos de nuestro lazo for, tenemos que hacer una validación para la última iteración. Si es que current item es igual al item, o sea, si es que en la última iteración del lazo for entramos aquí, tenemos que hacer la salida de esa última iteración y voy a copiar lo mismo que está acá, porque es la misma salida. Muy bien, y ese es nuestro reducer, y eso sería básicamente el mapper y el reducer. Obviamente el reducer puede aumentar de complejidad dependiendo del problema que estemos intentando resolver con el modelo MapReduce. Y bien, esto ha sido todo por ahora en este tutorial sobre el modelo de programación MapReduce. Espero les haya gustado y les haya sido muy útil. He hecho este tutorial debido a que no había encontrado tutoriales en español sobre este modelo de MapReduce, por lo cual consideré importante para nuestros amigos de habla hispana que puedan tener recursos de donde poder aprender esta muy útil técnica para programar.